Yo le invito a que vaya hasta Hechos capítulo 20, donde nos encontramos. Hechos capítulo 20. Permítame leer a manera de introducción 3 versículos del versículo 22 en adelante. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria damos al Señor por permitirnos ser expuestos domingo a domingo a su palabra y a textos tan edificantes como estos. El domingo pasado nos dimos a la tarea de analizar el ministerio del apóstol Pablo desde lo que nos deja ver sus palabras a los ancianos de Éfeso en las playas de Mileto. Recordemos que esto es lo que ocurre en el capítulo 20. Pablo envía a que se ordene a los ancianos que lleguen hasta ese lugar a escuchar estas declaraciones por parte del apóstol Pablo. Y a través de las palabras de Pablo, nos hemos propuesto a reconocer la vida, el ministerio mismo de este hombre en particular. Un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios, y a través de sus palabras enriquecer nuestro criterio de lo que es el santo ministerio, en lo que hemos llamado un ministerio ideal. Por lo tanto, hoy vamos a abordar la segunda parte, ya que propusimos un bosquejo de 4 puntos, en el cual íbamos a analizar la vida ministerial del apóstol Pablo desde su persona, su mensaje, su misión y su legado. Por tanto, será nuestra responsabilidad analizar la persona de Pablo, y eso lo hicimos en el sermón pasado. Reconocer el mensaje, el contenido mismo de él, también lo hicimos en el sermón pasado, y tenemos por delante entender su misión y valorar también su legado. Para esta mañana vamos a dedicarnos a estos 2 últimos puntos, rogándole a nuestro buen Dios y a su Santo Espíritu que su palabra brille en nuestros corazones con tal poder, con tal intensidad, que nosotros quedemos abrumados y que seamos convidados a obedecerla, a atesorarla. El Señor nos ayude. Vamos entonces a pasar al punto número 3 de este bosquejo de 4 puntos, en lo que sería la misión clara del apóstol Pablo. Un ministerio ideal no es aquel que con el paso del tiempo construye diversos objetivos. No se trata de crear nuevas visiones o crear nuevas misiones, pues todo aquel que ha sido llamado por Dios lo ha sido para algo específico. No vamos a encontrar en la Biblia que Dios llame a alguien a que invente algo, a que cree algo o a que improvise en el servicio para Él. Dios llama y llama a una labor específica. Tanto el llamado como la labor específica es determinada por el mismo Dios. No hay posibilidad de improvisar, no hay posibilidad de crear. Ministerios ideales no son ministerios creativos, sino de obediencia, que se ajustan a las palabras ya transmitidas por el Señor. Recordemos que Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, el Señor dijo: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Pedro escuchó el llamado, pero escuchó el llamado a un oficio particular. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión de la iglesia, no se trata de una que debe ser renovada, debe ser refrescada o actualizada al pasar el tiempo. La iglesia tiene un objetivo ya trazado, podemos decir, impuesto por nuestro buen Dios. No debemos considerar que la iglesia debe crear nuevas metas cada año o nuevos objetivos para alcanzar, porque estaríamos restando valor a lo que el mismo Señor Jesucristo estableció como la única misión que tenemos como su pueblo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, no debemos refrescar nuestras visiones o crear nuevas, puesto que no hemos terminado todavía lo que se nos enseñó y lo que se nos comisionó. Y yo creo que no terminaremos, puesto que debemos predicar hasta lo último de la tierra. Día en día nacen nuevas personas, día en día nuevos oídos deben escuchar el santo evangelio. Todavía hay que predicar a los perdidos el arrepentimiento en Cristo. Nuestra misión será duradera, estará desarrollándose hasta que el Señor venga. Y de hecho, Dios permita y cuando Él regrese nos encuentre haciendo así. Por lo tanto, pensar en que debemos crear nuevos objetivos sería desechar lo que ya está establecido. Y para los ministerios es igual. Hay que seguir predicando el evangelio, hay que seguir predicando la palabra, hay que seguir enseñando las verdades doctrinales de la fe, comunicando el consejo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, tanto para la iglesia como sus ministros, tener clara la misión va a acomodarnos en lo que en realidad debemos hacer. Será un impedimento para que no nos desviemos. Pero muchos son los que se pierden en administraciones, muchos son los que se pierden en el comercio, en negocio, en entretenimiento, en eventos, y la palabra de Dios es descuidada. Hablar de ministerios ideales, estamos hablando de ministerios que tengan clara su misión. ¿Para qué fueron llamados? Recordemos la instrucción de los 12 apóstoles a la comunidad de Jerusalén en Hechos capítulo 6. El versículo 2 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por ello, si hablamos, mis hermanos, de ministerios sólidos o ideales, son aquellos que viven centrados en el cumplimiento de su verdadera misión, que no se entretienen o que no buscan forma de hacer o evadir aquello que claramente se le ha pedido que haga. Pablo, instruyendo a Timoteo, lo dice de la siguiente manera: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y note, no dice se ocupa, dice se enreda, porque eso es lo que es un enredo. No se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera. Entonces, lo que le instruye Pablo a Timoteo de no enredarse en negocios de este mundo, claramente él lo ha vivido y lo ha aplicado a su ministerio. Tener clara la meta, la carrera que él debía desarrollar. Ninguno de nosotros es llamado a ser cristiano de medio tiempo. Ninguno de nosotros es llamado a servir al Señor a medio turno. Los predicadores, los maestros, los pastores deben ver sus vidas como una carrera que solo tiene un final.
Y ese final es cruzando precisamente el umbral de la meta hasta llegar allá, hasta que el Señor venga o hasta que nosotros partamos con Él. Pero no hay forma en que esta misión se detenga en algún momento. No llegar hasta la meta solo puede significar una cosa: apostasía. Que se ha abandonado la fe. Pero aquello que se empieza debe terminar allí, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo o por muerte o por glorificación. Por tanto, nuestros pies no deben detenerse, mi hermano. Y el apóstol Pablo, en su discurso, que vamos a ver, es un discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, les describe muy bien que deben tener clara la meta, que deben tener clara su misión, pero también les dice el espíritu en el que deben desarrollar esa misión. Cómo desarrollar, cómo correr esta carrera que tienen por delante. Así que, mis hermanos, vamos a adentrarnos en este tercer punto, en entendiendo la misión de Pablo y viendo cómo su misión es desarrollada en una conciencia de prueba. Ese sería lo primero de la misión que va a desarrollar o que está desarrollando el apóstol Pablo. Su misión es desarrollada en conciencia de prueba. En el apóstol no existe ni existía ese afán escapista muy particular de algunos ministerios el día de hoy. Algunos suelen satanizar las dificultades como si todas ellas tuviesen un carácter negativo. Y encontrará a algunos cristianos incluso reprendiendo momentos de dificultad en su vida, como si esos momentos de dificultad vinieran de la mano de Satanás y no fuesen orquestados, dirigidos, ordenados a propósito por Dios. Viendo todo mal momento desde lo que su mente califica como mal momento, algo negativo. Para ellos, para este tipo de personas, seguir o vivir una vida en dificultades, en pruebas, en tribulaciones, solo puede ser señal de que Dios no está con ellos. Pero, mis hermanos, si las pruebas, si las adversidades, si las tribulaciones son señal de malos ministerios, tenemos que abandonar, desechar a los hombres más grandes de la Biblia. Tendríamos que dejar a un lado a grandes hombres de la Escritura y aún hombres de nuestra historia como iglesia. Si echamos una mirada atrás, el rasgo característico de los ministerios sólidos es que ellos abundaron en pruebas, en dificultades. La grandeza de nuestros hermanos del pasado es descrita con un título: mártires. Y esto significa, mis hermanos, que fueron atribulados hasta la muerte. Entonces, ministerios de grandeza no son ministerios de comodidades, son ministerios que viven en una conciencia de la realidad de las pruebas sobre su vida. Ellos no pensaron en un camino que se iba a recorrer con hermosos paisajes, hermosos parajes, deleitosos, ambiente agradable y cargados ellos en todo el camino. No es esa la idea que vemos nosotros de ministerio en la Escritura. En lugar de ello, caminaron a sabiendas que enfrentarían todo tipo de tribulaciones y que las tribulaciones y las pruebas, serían constantes en su vida. Cuando nosotros leemos, y muy bien nos señalaba el director de culto, Hebreos capítulo 11, en el versículo 33 nos dice en adelante que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Erraron por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Me temo que los que anhelan tener ministerios hoy, creyendo que el ministerio se dará en un total confort, libertad de conflictos y de prueba, no ha leído la Biblia. Y lo que es peor, no quieren ser sumados a la lista de Hebreos capítulo 11. Pero un buen siervo anhelaría estar allí, descrito en los que fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Qué bueno sería que nosotros fuésemos incluidos en esta lista. Pero para algunos los aplausos del mundo, la fama, es lo que se quiere. Pero recuerde, mi querido hermano, que eso, la fama del mundo, no es prometida a los hijos de Dios. Esa fue prometida por Satanás a los que se postraran ante él. Los que desean servir a Cristo deben hacerlo en el entendimiento de que las pruebas no serán jamás contrarias a su misión, sino que harán parte de su misión y deben soportarlas. Pablo decía, me esperan prisiones y tribulaciones. Me esperan prisiones y tribulaciones. Así que él tenía claro lo que vendría para su vida. En las palabras de Pedro a los hermanos expatriados por su fe, dice algo que es muy interesante, primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pablo está hablándole a hermanos que tuvieron que dejar sus casas por causa del cristianismo, ver morir a muchos de sus hermanos por causa del cristianismo, ser perseguido. Y Pedro hace preguntas, unas preguntas que podríamos nosotros parafrasear como si dijese, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué sorprendente por el fuego de prueba que ha venido sobre tu vida como si fuese algo extraño? Como si fuese algo insólito. Un creyente perseguido, ¿dónde se ha visto eso? Un creyente probado, un creyente atribulado. ¿Por qué te sorprendes como si lo que viniese para tu vida fuera algo extraño? Hermano, el cristianismo entonces debe ver la prueba como algo frecuente, no ajeno a nuestra vida. Por ello es el evangelio bíblico. Todo aquello que enseñe comodidad, todo aquello que enseñe prosperidad financiera, lujos y cero estrés en la vida cristiana, no es el evangelio bíblico. Lo segundo que debemos ver, mis hermanos, es que la misión es desarrollada en el menosprecio de su vida. Primero, entonces, debemos recordar que Pablo está diciendo que esta misión debe ser desarrollada en una conciencia de la realidad de las pruebas que van a venir. Pero lo segundo es que se debe desarrollar en menosprecio de nuestra propia vida. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahora, en el castellano la palabra es ni estimo o no estimo. En el original la palabra es desprecio. Y cuando señalo la palabra menosprecio o desprecio, no me refiero a que Pablo odiaba su vida. Hago referencia, según lo que enseñan los diccionarios, a una actitud consistente en concederle menos valor a su vida. O
sea, para Pablo, lo que él estaba viviendo, las dificultades ante ella, él restaba valor a su propia existencia. Mientras nos amemos más que todas las cosas, mientras estimemos nuestra propia existencia como lo más importante, no vamos a emprender tareas por el Señor. No estaremos dispuestos a avanzar en la misión encomendada por Cristo. No transitaremos por un sendero que se ha prometido que estará lleno de dificultades. Claramente, si se nos advierte que el camino de la fe está lleno de tropiezos, pero te amas más que a nada, no caminarás, te quedarás quieto. Es imposible abrazar un servicio a Dios genuino si te estimas demasiado, si buscas solo tu comodidad, si procuras vivir sin contratiempo. El cristianismo no es un sendero para los que piensan de esa manera. Pablo lo dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O en las palabras todavía más fuertes de nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por ello, mi hermano, el cristianismo no es un camino de amor propio y de amor y deseo por comodidades. Un ministerio ideal es aquel que se ha desechado a sí mismo para servir al Señor, que toma el nombre de esclavo de Cristo y esclavo del reino de Cristo de verdad. Es muy fácil para algunos decir yo soy siervo del Señor y decirlo en un tono arrogante y considerar que los demás deben estar a su servicio. Su misma actitud demuestra que en realidad no es siervo del Señor. Pero aquel que vive para los intereses de su Señor, que ama solo el crecimiento de su Señor, la valía, la justa gloria de su Señor, tendrá en poco su vida. Dirá aquello que claramente dijo Juan el Bautista: nos es necesario menguar para que Él crezca. Lo tercero, mi hermano, en cuanto al desarrollo de la misión, es que esta debe ser desarrollada con gozo. Y Pablo lo enseña muy bien, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. En los dos puntos anteriores cualquiera podría pensar, bueno, esto es simplemente aceptar la realidad de que nuestro camino es un camino de sufrimiento que toca recorrer, así que aguantemos hasta la eternidad. Pero Pablo declara que su misión debe ser desarrollada, él va en pos de ella, aun cuando vengan dificultades, desestimando su propia vida, pero el desarrollo de su misión la hace con gozo, con alegría. Y es aquí, mi hermano, donde vamos a encontrar las grandes dificultades que hay en las expresiones del Evangelio en la Escritura. ¿Cómo podría uno amar al reino de Dios, amar el cumplimiento de la misión con el entendimiento de grandes dificultades y aún así estar gozoso? Es algo que ocurre solo en el cristianismo. El gozo no es robado o marchitado por las pruebas. Al pasar el tiempo, no va a ocurrir que antes se realizaba la tarea con gozo y felicidad, pero con el tiempo empieza a marchitarse ese gozo por las dificultades, por las grandes tribulaciones, y se empieza a cumplir una tarea simplemente mecánica. En realidad, ese hermano o el que esté sirviendo está reconociendo que no fue llamado a esa tarea y que no ha entendido lo que es el servicio al Señor. Pero aquel que estima en poco su vida, cumplirá su misión con gozo, entendiendo que no hay mejor premio para nosotros que el simple hecho de servir al Señor.
no tiene por qué haber recompensa. El servir a nuestro rey ya es una recompensa para nosotros. Los coperos del rey, recuerden, debían servir a su Señor con un rostro gozoso porque su vida dependía de ello. Bueno, en nuestro caso, nuestra vida ya ha sido garantizada. Así que con más gozo deberíamos servir a nuestro Señor, porque no depende de ello, estamos salvos por su obra, por lo tanto, sirvamos con gozo a aquel que nos salvó, mi hermano. Aquel que ha entregado su vida por nosotros. Ahora le servimos no derramando una sola gota de sangre por nosotros mismos. Ahora le servimos con gozo. Por eso dirá 1 de Pedro 4:13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué paradójico es entonces nuevamente la declaración de la Escritura. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos. Gozaos entonces en medio de las tribulaciones. Y las tribulaciones deben producir en el creyente y en su corazón gozo. Un genuino gozo porque está sufriendo no por causa de su pecado, sino porque sirve al Señor. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, fueron las declaraciones de los apóstoles. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Recuerde el contexto, el Sanedrín reúne a los predicadores, a los apóstoles, les advierte que no hablen más en su nombre, los azotan fuertemente. El versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Algo que hace, mi hermano, la opresión, la dificultad, los tormentos, las tribulaciones, es que afloran el servicio del verdadero creyente. Lejos de detener la obra y el ensanchamiento de la iglesia en su misión, la acrecienta. Las tribulaciones nunca han hecho daño a la iglesia. Permítame pasar al cuarto punto entonces, su legado. Ya vimos entonces la misión y estuvimos reconociendo que se debe hacer o realizarse en la conciencia de la realidad de las pruebas. Estimando en poco la vida, y decíamos el número 3 que se debe desarrollar con gozo. Ahora permítame hablar del legado de Pablo que vemos en el texto. Versículo 25 hasta el versículo 32. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nos es necesario recordar que el apóstol estuvo con estos hermanos un poco más de 3 años, viviendo entre ellos,
enseñándoles, predicando, aconsejando, ayudándoles, guiándoles. Ahora, este discurso que él viene dando toma un tinte de despedida. Él les dice: sé que ya no verán más mi rostro. Y nosotros no podemos pensar, no lo podríamos calcular, la magnitud del dolor que esta iglesia pudo sentir, que los ancianos sintieron. Porque entre nosotros el Señor hoy no tiene apóstoles, hombres guiados completamente por el Espíritu Santo, inspirados en cada una de las palabras que salían por su boca. 3 años compartiendo con Él, estando con Él, siendo guiados por Él. Debía ser un tiempo maravilloso. Y ahora este apóstol les dice: no verán más mi rostro. Las lágrimas no se dejarían esperar. No escucharlo más, no ser más pastoreado por él, por sus enseñanzas. Debía ser un dolor comparado solo con aquel que pierde un padre muy amado. Estos hombres que estaban allí sentían un dolor en su corazón. Y lo reconoce el versículo 36 y 37. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que le dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Estos ancianos se tiraron encima de Pablo y lo besaban y lloraban, porque sabían que aquel que había sido su pastor, que aquel que los había instruido, no vería más su rostro, se estaba despidiendo de ellos. Pablo desea que la mente de estos ancianos queden claras las enseñanzas de su palabra, aquella que ha sido dada por el mismo Cristo para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo muestra su legado. Un ministerio ideal debe caminar, siempre debe caminar en la certeza de que sus días están contados, que no durará para siempre, que cualquier ministro, por más bueno que sea, es solo un instrumento pasajero para darle forma a la amada novia del Cordero. Mi hermano, cualquier ministerio debe entender que la iglesia no comienza ni termina con un ministro. Ellos son pasajeros. Aun cuando han tenido ministerios ideales, llegará su fin. Y los que vienen tras ellos demostrarán cuánto entendieron sus palabras y apreciaron su valor. La generación que viene detrás entonces evidenciará si escucharon, si estuvieron atentos a ese ministerio ideal. Yo me niego a afirmar que los que vienen detrás determinarán si fue un buen o un mal ministro, porque la historia misma del pueblo de Israel ha demostrado que Dios en su soberanía levantó hombres ejemplares en medio de una generación contumaz y rebelde. Así que no se debe medir el éxito de un ministerio por la respuesta de los que son beneficiados por ese ministerio. La Biblia llama a las generaciones a considerar a los hombres de Dios, a cómo Dios levanta hombres en medio de ellos y valorar sus ministerios. Al escuchar de sus bocas la palabra de Dios, el autor de Hebreos lo exhorta de esta siguiente manera. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De manera, mi hermano, que hablar del legado es hablar entonces de un ministerio ideal que ha enseñado la palabra de Dios, que debe ser escuchado, que debe ser atesorado.
Y Pablo presenta su legado con unas características en particular. Y la primera de ellas es que lo presenta con limpia conciencia. Él dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Despidiéndose de ellos, Pablo les dice: estoy limpio de su sangre. He hecho todo lo que debía hacer. Cumplí mi ministerio entre ustedes, es lo que le está diciendo Pablo. Estas palabras son abrumadoras para todo ministro. Y es así porque hay tanto que decir, hay tanto por enseñar, tanto que aprender, que podríamos pensar es imposible para nosotros decir las palabras del apóstol Pablo: estoy limpio de la sangre de todos. Pero Pablo estaba diciendo que no perdió su tiempo, que no hubo predicación desprovista de intención, que cada oportunidad, que esos 3 años fueron aprovechados por él al máximo, que el tiempo que Dios lo tuvo en medio de ellos, su boca no enseñó cosa inútil, sino que en realidad les enseñó todo el consejo de Dios. Que lo que debía predicar lo predicó, aunque algunos cayeran muertos del cansancio, pero nada lo detuvo en su labor. Eso es cumplir su ministerio. ¿Podríamos, amada iglesia, nosotros decir lo mismo? Tú y yo, si nos tocase dar cuenta hoy ante nuestro amado Señor, si hasta esta hora se nos permite obrar en el reino del Señor, la pregunta es: ¿tú y yo podríamos decir lo mismo? Estoy libre de la sangre de aquellos que estaban a mi lado. ¿Tú, padre de familia, podrías decir lo mismo? ¿Estás libre de la sangre de tus hijos, de tu esposa, porque tú le has dicho todo lo que tenías que decir? ¿Has enseñado lo que tenías que enseñar? ¿Has servido y siendo ejemplo como lo debes hacer? Puedes decir que con limpia conciencia entregas tu obrar al Señor. Yo me temo que no. Mi hermano, me embarga incluso un desespero cuando leo estas palabras. Desespero al leerlas, puesto que no se debe perder tiempo entonces en misceláneas y en tonterías. Porque si esto es así, ¿por qué hablar de otra cosa? En aquello que no redunde en capacitar, en fortalecer a la iglesia en todas las facetas que debería ella ser capacitada. ¿Por qué entretener? ¿Por qué hacer algo distinto si el tiempo es tan corto y nuestro trabajo es tan grande? Mi hermano, Pablo enseñó que su legado lo entregaba con limpia conciencia porque aprovechó el tiempo. Lo segundo es que su legado era una invitación clara a retomar la misión. Después de decir estoy limpio de ustedes, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es básicamente un llamado a obrar sin distracción. Una ruta hacia dónde dirigir este esfuerzo es presentada por Pablo, que presenta 2 áreas en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a los demás. En cuanto a nosotros mismos, Pablo dice: velad, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. En cuanto a todo lo que ayude a nuestro servicio al Señor, a nuestro obrar, Pablo les habla a ancianos y les dice que deben cuidar de sí mismos,
de no nublar su visión por la cotidianidad de su oficio, de no desechar en realidad la labor que tienen por delante, ni no distraerse en ningún momento. La iglesia espera de sus ministros que ellos sean fuertes, llenos de fe. Se espera que los pastores y los predicadores tengan determinación, valentía, y es menester que esto sea así. Pero aún estos mismos pastores, esos mismos maestros, esos mismos ministros deben tener un interés por ellos mismos, por cuidarse ellos mismos, porque no habrá otra forma en que se ayude a los demás si no velamos primero por nosotros mismos. En los distintos grupos de ayuda y rescate hay una ley de salvamento en que ante un siniestro se debe primero cuidar el que está capacitado para cuidar a otros, porque será la única forma en que sus habilidades serán puestas en pro de los demás, en forma mucho más adecuada. Y el segundo es en cuanto a la iglesia, cuando dice servir a la iglesia y por todo el rebaño que el Espíritu ha puesto por obispo, en el reconocimiento de lo que ha hecho el Señor por su propia sangre. Pablo les dice a ellos que están puestos para apacentar, para enseñar, para cuidar con la palabra. Por tanto, les pide que no olviden su misión que ahora les toca a ellos. Mi amada iglesia, nosotros debemos orar para que nuestra próxima generación cumpla la misión en una forma mucho más adecuada y gloriosa que la nuestra. Que ellos puedan ser mejores en todos los sentidos que nosotros. Que nuestros pecados no sean imitados por ellos. Que el servicio y en el desarrollo de él, ellos nos lleven de verdad ventaja. El legado es una invitación a retomar la misión. Si tú y yo en nuestra vida y en lo que hacemos no somos un estímulo, no somos un regaño y una exhortación a la próxima generación, estamos perdiendo el tiempo. Porque entonces la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia de Barranquilla quedaría hasta aquí. Si desde ya no exhortamos a los que vienen detrás de nosotros a ser mejores. Lo tercero es que su legado fue una invitación a estar consciente de los peligros, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia siempre ha vivido bajo ataque. Y Pablo presenta claramente que estos ataques serán tanto externos como internos. Y se le debe advertir a la iglesia que esto es una realidad patente hasta el día de hoy. Ahora, no nos confundamos, mis hermanos. No se trata de que los peligros son los pleitos o los roces entre los hermanos. Esos no son los peligros que enfrenta la iglesia. Esos roces y conflictos entre hermanos son incluso necesarios para ayudar al fortalecimiento de su fe de la iglesia, para madurarlos, para que ellos crezcan en su carácter. Pero cuando hablamos de ataques, cuando hablamos de los peligros, Pablo deja claro que eso tiene que ver con la enseñanza, con la doctrina. Cuando se ataca la verdad, cuando se desvía de la doctrina, cuando se maquilla la Biblia, ese es el peligro que enfrenta la iglesia, tanto externo como interno, del cual se deben cuidar. Los lobos rapaces aquí, que no perdonarán el rebaño, son los hombres que se levantarán hablando cosas que no son lo que conviene, diciendo aquello que no es y que no está en la Escritura. Por lo tanto, cuidado, iglesia, con la falsa enseñanza, porque siempre estará al acecho.
siempre estará al acecho. Y por último, su legado fue una invitación. Su legado fue una invitación a entregarnos a la palabra y a la gracia de Dios. Dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo termina diciendo, presentando este discurso en su despedida, le dice: entréguense. La única forma en ser edificados, sobreedificados, obtener herencia, es por medio de la palabra, de la gracia de Dios. Cada centímetro que crece la iglesia lo hace por la palabra. Quien solidifica la iglesia es la palabra. Quien la hace santa es la palabra. Mi hermano, concluyamos. Debemos dar gracias a Dios por dejarnos ver por medio de su palabra el cuidado tierno que ha tenido siempre y que seguirá teniendo de su pueblo. Él ha levantado hombres como Pablo, y después de él muchos otros hombres que son meros instrumentos para que la iglesia del Señor sea formada hasta llegar al cumplimiento pleno de los escogidos, aquellos que son su amada iglesia. Debemos nosotros sumarnos entonces y orar por aquellos ministros idóneos para que podamos cumplir todo fielmente la misión del Señor.